news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove his car into the... Bien, vamos a tejer esta chaqueta. Para eso tenemos que hacer una pieza igual que esta, así de primeras. Y si os fijáis, no es un cuadrado porque tiene dos lados más, uno completo y dos por aquí, y medio y medio. Es decir, tiene 6 lados. Por eso no lo podemos poner en una pantalla tal cual, pero sí podemos hacer eso. Esto, ahí está, ya está, lo tenemos colocado. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una pieza igual que esta, con los mismos colores. Voy a seguir la misma dinámica, ¿vale? Voy a tejer con 6,5 milímetros. Ahí es nada, a ver qué tal brillo y no se ve, pero me creéis, 6,5, y vamos a reproducir los mismos colores. Este hilo tiene un grosor de 4 milímetros. En el blog os dejo todas las instrucciones de lo que es, de cómo o con qué estoy tejiendo, pero ya sabéis que vais a poder tejerlo con que queráis, con lo que queráis, perdón, mejor dicho. Bien, entonces empezamos tejiendo un aro mágico. Para eso, con la hebra, con la mano que no tejo, agarro la hebra corta y la giro sobre sí misma de tal forma que se crucen. Paso por debajo, paso por arriba y me traigo la hebra haciendo un pequeño nudito que no cierro, y con eso consigo que empiece mi arito mágico. ¿Veis? Y ahí vamos a poner 1, 2 y 3 cadenitas. Y ahora un punto alto. Ya sabéis que el punto alto es aquel que primero pasamos hebra sobre nuestro ganchillo, pasamos al aro, sacamos del aro, tenemos 3 en nuestro ganchillo, en nuestra aguja, y enganchando hebra de nuevo, sacamos 2, pasando la hebra de nuevo, sacamos las otras 2 y tenemos el punto alto tejido. A partir de ahí vamos a tejer 2 cadenitas, y esto mismo que acabamos de hacer ahora lo repetimos 5 veces más. 3 puntos altos. Ahí está el primero, el segundo y el tercero. ¿Vale? Ya tenemos 2 bloquecitos. Voy a cerrar un poco porque aunque hay que poner muchos puntos, se me está deshaciendo. 2 cadenitas de separación y volvemos a poner otros 3 puntos altos. Así hasta que tengamos 6 bloques de 3 puntos altos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? 2 cadenas. ¿Sí? Pues venga, voy a tejer los 6. Ya tengo los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con 2 cadenitas, y ahora tejo las últimas 2 cadenitas y me uno a la tercera de las cadenas que he tejido, ¿vale? Y ahí un puntito deslizado. Una cadenita al aire y tenemos terminada esta primera vuelta. Bien, voy a sacar las tijeras que no sé dónde tengo. Estas mismas. Y tengo mi primera vuelta tejida terminada. Cambio el color y me toca, siguiendo la secuencia, el mostaza. Pues voy con el mostaza y voy tejiendo la segunda vuelta. Voy a cambiar de lugar, ¿vale? No voy a poner los acabados juntos porque no merece la pena que estén juntos. Y para poner mi ganchillo en marcha de nuevo, voy a hacer un nudito corredizo, que es esto, ¿vale? Voy a poner la hebra dentro de mi arguito. ¿Habéis visto lo que he hecho? Agarro esta y paso mi hebra para empezar a tejer un punto alto, ¿vale? Y voy a aprovechar al tiempo para esconder la hebra. ¿Qué os parece? Voy a ir cruzándola por todas partes y en todo momento, porque así cuando termine este primer punto habré
escondido esa hebra, que son un rollo, esconderlas después. Y de esta manera, pues como que la tengo ya escondidita. ¿Qué os parece? Ya la tengo. Está más que escondida esa hebrota. ¿Vale? Bueno, pues ahí ya tenemos el primer bloque de 3 puntos altos, además con la hebra escondida. Puedo cortarla porque ya la tengo escondida. Seguido, ¿vale? Vamos a poner 2 cadenitas y en el mismo hueco tejemos 3 puntos altos. En el mismo hueco, en esta vuelta, en todos los huecos que tengamos, perdón, vamos a tejer 2 bloques de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Así. Me voy al siguiente hueco y me voy solo con una cadenita. Bien. Y aquí me voy al hueco y tejo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y 2 cadenitas para repetir el bloque en el mismo lugar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy empezando a definir los lados por donde va a ir creciendo nuestro hexágono, ¿cierto? Lo comprendemos. Si fuera un granny de 4 lados, van a ser 4 esquinas. Este es un granny de 6 lados. No sé si eso se puede decir, pero es un granny con 6 lados. Y por eso tenemos que definir 6 esquinas. Yo es lo que estoy haciendo ahora mismo. Una cadena para irme al siguiente de los huecos y tejer los 2 bloques de 3 puntos altos. ¿Vale? Separados por esas 2 cadenitas. Y otra vez el bloque. Así hasta 6, ¿vale? Tejemos así hasta 6 y nos encontramos. Bien. Tejo una cadenita y me uno a ese primer punto alto que he tejido. Bien. Con una cadenita más al aire. Corto la hebra y he terminado con el segundo de los colores. Y me iría al tercero ipso facto, que está tejido en color azul. Aquí tengo mi hebra azul y así vamos a tejer a partir de ahora todas las vueltas, ¿vale? Como este que vamos a empezar ahora. Vuelvo a tejer, hacer ese nudo corredizo, que es una manera como otra cualquiera de arrancar. Pongo la hebra sobre mi ganchillo y en otro lugar empiezo a tejer. Como os he dicho, voy a ir escondiendo esta hebra, ¿vale? Voy a ir pasándola todo el tiempo. ¿Veis cómo estoy pasándola? De un lado a otro para que se me quede bien escondida. No tener que esconderla después. La mareo, la llevo de un lado para el otro por los 3 primeros puntos altos. Mareadita, ¿listo? Vale, 2 cadenitas más. Estoy en la esquina, ¿vale? Y tejo un punto alto, o sea, 2 bloques, perdón, de 3 puntos altos. Hasta ahí, todo en orden, todo bien, sí. Y ahora me voy al siguiente hueco, tejo una cadenita y tejo solo un bloque de 3 puntos altos, porque aquí ya no tengo esquina, ¿cierto? Está entre medias. Se están definiendo los lados de mi chaqueta, los 6 lados. Tejo 3. Me voy al siguiente hueco con una cadenita y en el siguiente hueco veo que tengo esquina, ¿vale? Que es borde. Pues nada, tejo borde. Bien, aquí tengo 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenitas y otra vez 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De nuevo, una cadenita para irme al siguiente de los huecos. 1, 2 y 3. Una cadenita, me voy,
al siguiente, que también es esquina. Así voy a ir tejiendo ahora ya todas las vueltas que me vaya encontrando. Bien, para la siguiente de las vueltas, yo voy a ir rellenando de esta misma forma. Voy a ir tejiendo de esta misma forma, es decir, aquí solo hay un bloque porque solo tenía un huequito de 3 puntos altos, pero en la siguiente vuelta hay 2 bloquecitos. Pues tejeré un bloque de 3 puntos altos aquí y otro aquí. La esquina seguiré tejiéndola igual. Y así hasta que tenga las vueltas necesarias para hacer la parte del jersey. ¿Vale? Tejemos vuelta, 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 vuelta. Y nos encontramos cuando tengamos todas estas. ¿Cuántas he tejido yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Vale? Vamos allá. Tejemos todas las vueltas y nos encontramos. Atención, ya tengo mis 2 piecitas iguales escondidas, las hebras. Y espera que la voy a poner. ¿Vale? Lo voy a poner. ¿Vale? A ver, así ya tendríamos, si lo tejemos de grande como necesitemos, que aquí ahora mismo está pequeño, como se puede ver. A ver cuánto nos está midiendo. Ahora tal cual nos está midiendo 45 centímetros. Al revés. 45 centímetros. Bien, yo no lo voy a dejar así, ¿vale? Porque lo quiero tejer más grande, ¿vale? Pero lo quiero tejer más grande haciendo una gracieta. ¿Qué gracieta va a ser? En lugar de unirlo aquí, voy a hacer así para poner aquí una tira, una tirita. Bueno, da igual, estoy poniendo un cuarto aquí abajo, pero no se ve. Ay, mira, no se ve. Esa es la idea, ¿vale? Entonces después tendremos que unir a los 2 lados esto y ya continuaremos tejiendo nuestro jersey. Así queda bastante más mono. Bueno, dicho esto, nos queda contaros cómo estoy haciendo este granny y después unir. Vamos paso a paso, ¿vale? De momento vamos a unir las vamos a ver cómo se teje este granny pequeñito, porque es muy pequeñito, de 3 vueltas nada más, porque no quiero que se quede tampoco especialmente grande. Entonces vamos a poner de repente un color blanquito que alegra mucho. El color blanco le da una vida. Os cuento cómo tejemos este pequeño granny de 3 vueltas. Aquí ya esto es una cuestión de cada uno, por favor, ya sabéis, arito mágico. Y aquí vamos a empezar poniendo una cadena y 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro mi vuelta, cierro mi aro y cierro mi vuelta. Bien, cadenita al aire y por ahí tenemos la primera de las vueltas tejida. Cambiaremos el color. ¿Qué color voy a poner? Necesito poner el mostaza y el marroncito. Hay uno ya. El verde le vamos a poner al final. Pues mira, vamos a poner ahora el mostaza. Voy combinando todos los colores. Vale. Segunda de las vueltas. Vamos a empezar a poner un punto alto. Voy a aprovechar también, atención, para esconder esta hebra, ¿vale? No cierro ese primer punto alto, voy con el segundo punto alto. Y si os fijáis, voy a ir pasando la hebra de un lado a otro.
para que se me quede escondida, atravesada entre los puntos. ¿Sí? La vuelvo a pasar de nuevo y ahí voy a cerrar mis 3 puntos altos de una. Bien, seguido una cadenita, otra, esta hebra ya la voy a poder cortar, ¿vale? Y 2 cadenitas y en el mismo punto y 2 cadenitas y me voy al siguiente punto bajo para volver a tejer 3 puntos altos que se cierran juntos. Bien, vamos allá. 2 cadenitas más al siguiente y así pues 8 puntos bajos, pues 8 bloquecitos de 3 puntos que se cierran, puntos altos que se cierran juntos, ¿vale? Venga, preparo los 8 con 2 cadenas de separación entre medias. Preparo los 8 y nos encontramos. Termino, tengo los 8 bloques, 2 cadenitas y me uno al primero de los puntos con un deslizado y una cadena al aire. Esta hebra hemos dicho que la tenemos ya escondida, con lo cual la corto. Una menos que tenemos que esconder después. Sabéis que tengo cierta manía a tener que esconderlas. Bueno, pues si me ahorro una, eso que tenemos. Vamos a poner el color verde en la tercera de las vueltas. Tercera y última de las vueltas. Y ahí es donde le vamos a hacer la formita cuadrada, ¿vale? Donde lo vamos a convertir ya en un granny. Para eso, vamos allá, vamos por otro lado, vamos por aquí, por ejemplo. Empezamos a tejer un punto alto, ya sabéis que voy a aprovechar para esconder esas hebras. Un punto, 2 puntos altos, ahí. El tercero de los puntos altos. 2 cadenitas, una y 2. Dos cadenitas y de nuevo punto alto. Punto alto. Más que escondida está esa hebrita ya, ¿vale? Pero yo sigo hasta que se me termine, porque así tengo la tranquilidad. ¿Va? 2 puntos altos y 3 puntos altos. Voy a tejer aquí, que me he despistado contándoos que voy a esconder la hebra, pero lo que he hecho es tejer 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos dentro del mismo hueco, con lo cual empiezo a tejer una esquina, ¿vale? Uno de los bordes. Ahora tejo una cadenita y me voy al siguiente de los huecos y aquí solo tejo 3 puntos altos. 2 y 3. Me voy al siguiente de los huecos con una cadena, pero aquí ya tengo que volver a hacer esquina, ¿vale? Con lo cual, y como cualquier granny para esquina, tejo 2 bloques de 3 puntos altos tejidos en el mismo huequito. Entonces ahí voy a poner el primero, 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenitas, giro, ¿vale? Provoco el giro del tejido y aquí otros 3 puntos altos. Espero que te esté gustando este proyecto y si es así te suscribas a mi canal, le des al like, le des a la campanita. Vuelvo a tejer otros 3, antes de seguir diciendo que os suscribáis. Tejo una cadenita para irme al siguiente hueco y volver a tejer 3 puntos altos. ¿Veis? Tengo un lado completo y voy con el segundo. Con una lana tan gruesa, la verdad que rapidito se hace, pero también es más pesado porque nos vamos a gastar como unos 800 gramos. Fácil, ¿eh? O sea que va a ser una chaqueta pesada.
Pero claro, porque 100 gramos son 100 metros, por ahí va. Ya os voy a dar todas las medidas en el blog, os lo dejo. ¿Vale? Pero los 100 gramos son como 115 metros. Es verdad que abulta mucho y que es un jersey grandotote, pero no dejamos de tener un jersey que pesa 800 gramos. Bien, pero para gustos los colores. Y la verdad que si no viajas, si no lo tienes que meter en una maleta que vayan a pesarte el equipaje, pues está guay porque queda genial. Abrigado, colorido y divino. ¿Qué más? ¿Algo más? Pues que fuera ligera. A mi gusto que fuera ligera. Tejemos así los 4 lados entonces y tenemos terminado nuestro... Esta hebrita la voy a poner atrás, ¿vale? Tendríamos terminado el motivo granny que vamos a poner en nuestra chaqueta. ¿Cuántos tenemos que poner? Pues tantos como necesitemos, ¿vale? Según tú estés tejiendo tu modelo, más grande, más pequeño, con un hilo más grueso, con un hilo más fino. Para una pequeña niña o para una talla extra grande como yo. Y yo me quiero meter en este jersey, ¿eh? O sea que atención porque voy a hacer que me meta en este jersey. Vale. Pues nada, ahí está. Cadenita. Me uno al primero de los puntos. ¿Vale? Y ahí terminado nuestro granny que tenemos que esconder. Yo en mi caso voy a volver a poner la chaqueta aquí a la vista, ¿vale? O sea, la chaqueta, las dos piezas. Vamos a poner esas dos piezas ahí. Habéis visto que cuando tenemos 6 lados, o sea, el kit de esta cuestión es que hay 6 lados en la chaqueta. Hay 6 lados que al darle forma tenemos o conformamos nuestro medio cuerpo de chaqueta. Esto queda claro, ¿verdad? Sí. Bien, aquí ya tengo unida una parte, ¿vale? Ahora no se puede ver porque es tan grande que no se puede ver, ¿vale? Pero vamos a unir los grannies y luego los vamos a unir a las dos mitades. Entonces, lo primero, vamos a unir esos grannies. Y, aunque no me guste, voy a hacer alarde de mis dotes como costurera y voy a coser, ¿vale? Voy a coser estas piecitas con la aguja, porque es el acabado que más me ha gustado de los que he probado para este cuerpo. Entonces, empezaremos enganchando de las dos cadenas que tenemos en el medio en la primera y en lugar de tomar toda la hebra, o sea, las 3 hebras, solo 2. Y luego nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo. ¿Vale? Bueno, como utilizo las dos manos indistintamente, pues ni tan mal. Y luego vamos a ir pasando por 2 de las hebras, es decir, por la cadena que vemos, la que nos ofrece el punto, vamos a ir pasando el hilo de un lado y para el otro. Así todo el tiempo. La verdad es que no es complicado esto, ¿eh? No es complicado hacer esto. ¿Vale? Y la precaución que tenemos que tener es cuando tengamos la cadena, no olvidarnos de pasar por esas 2 también, no enganchar la hebra completa. ¿Comprendido? Esa es la única salvedad o el único cuidado que debemos tener. Entonces vamos a ir pasando por una, por otra, por una, por otra, ¿vale? Hasta tener así la pieza completa, buscando la cadena, ¿vale? Y ya habremos terminado de coser, en este caso de coser, y bien digo, tiraremos un poco, ¿vale? Tiraremos un poco hasta que aquí apenas, ¿veis? Bueno, apenas no se ve. ¿Lo veis? Tiraremos un poco así de los puntos, pero sin que sea demasiado para que no se nos note, lo cual va a quedar estupendo. Seguimos entonces escondiendo esta hebra. Ahora ya sí, cosemos y la escondemos. De este lado ya al tiempo, antes que la tenemos enhebrada la aguja, cosemos, escondemos. Cuidado, esconder bien. Enganchar, si podemos, hebras enteras. Ahí. Voy
Voy a dar una repasadita más por si acaso que no se me desate. Ahí lo tenemos. Cortamos esta hebra que ya la tenemos escondida también y un lado ya lo tenemos. Así hacemos con los 4 lados, claro. Con los cuatro grannies. Vamos a unir el cuarto y nos enganchamos directamente a unir al jersey, que está quedando precioso. Bien, tenemos los 4 grannies que unir a los lados de la chaqueta, como el que está aquí atrás, con todas las hebras por esconder, pero lo vamos a esconder rapiditamente y súper fácil, ¿vale? Lo vamos a hacer súper fácil porque, insisto, también ha sido la manera en la que más me ha gustado después de probar varias. Para gustos los colores, cada una que una los grannies como considere. A mí así me ha gustado mucho. Entonces, por eso lo he hecho así. ¿Vale? Bien, entonces aquí vamos a poner primero así como que un puntito alto. ¿Vale? Con el que vamos a arrancar y vamos a unirnos a esta pieza con un puntito deslizado. Bien. Pero voy a seguir tejiendo esos 2 puntos altos, digamos que característicos de nuestro granny, el motivo, ¿vale? Solo que con el primero me tenía que unir, porque si no, de alguna manera tengo que arrancar, ¿va? Entonces ahí tengo ya mi primer hueco unido. Y ahora me voy del otro lado para tejer. Fijaros cómo estoy poniendo la aguja, ¿vale? Por debajo, saco y tejo un punto deslizado y ahora seguido una cadenita. Y me voy al siguiente hueco para tejer como una vuelta de grannies. ¿Vale? Normal, los 3, uy, qué difícil la cámara. 3 puntos altos, 1, 2 y 3, ¿vale? Voy a poner el hilo del otro lado para que se venga. Y me voy al siguiente hueco para tejer, fijaros, desde atrás y saco la hebra desde abajo. Una cadenita y seguimos al siguiente. Y tejo 1, 2 y 3 puntos altos. Esto hasta ahí es súper fácil. Me voy al siguiente hueco. Ahí veis, una cadena y vamos. Estoy en el de la unión, ¿vale? Aquí tengo, digamos que 2 esquinas unidas. No puedo poner 2 bloques de 3. Veréis lo que voy a hacer o lo que yo hago, que es lo que me ha gustado. Tejo uno entero. Tejo un segundo punto que no termino y me voy al siguiente granny y tejo otro punto que termino con el anterior. De esa forma voy a tejer al final 3 puntos, que es el motivo del granny, pero van a ser 4 porque voy a estar uniéndolo. Apenas se nos va a notar, pero nos va a quedar en la línea, ¿vale? Ahí, ¿veis? Estupendo. A mí me ha gustado, es la manera en la que más me ha gustado y por eso así, cada una, insisto, aquí hay libertad para unir los grannies como queramos. Es más, me encantará ver cómo decides unirlo tú. Si es que no te parece bien esta forma, porque para gustos los colores, la imaginación al poder. ¿Vale? La idea es que tejo los 3 puntos, me voy al siguiente hueco, ahí está, los saco con un puntito deslizado y una cadenita para volver. Mirad, ya estoy de nuevo ahí, en el cambio de granny. Pues tejo un punto alto completo, el siguiente a medias, no lo termino porque lo voy a terminar con el siguiente, ¿vale? Y tejo el tercer punto, entre comillas, en la esquina del siguiente granny. Así, hemos tejido 3 que realmente son 4. Y me voy al siguiente hueco del jersey. Cadenita y seguimos. Bien. Fácil.
Insisto, si consideras, si ves que crees que hay una manera mejor que en la que a ti te gusta que vaya a quedarte más bonito, pues es tu jersey, es tu suéter, es tu chomba, según Chile, chompa o chomba. Ahora no me doy cuenta si es con B o con P, pero me encantará verlo. Ahí vamos. Ya estoy otra vez en el siguiente de los grannies. Es que esto se teje súper rápido. Como la lana es tan gruesa, ¿veis? Vuelvo a hacer ese punto compartidito ahí. Y el tercero. Y me voy al siguiente. Con cadenita. Estoy al llegar, ¿eh? Ya os voy a contar cómo voy a hacer el giro. ¿Vale? Y así ya lo tenéis todo. Podéis terminar tranquilamente. Vosotros. Cadenita. Y seguimos. ¿Vale? Mira, debí no poner ni este color ni el blanco para que no se unieran, pero bueno. No he caído en esto. Si podéis, bueno, sí. Bueno, y también, ¿por qué no? Blanco, ¿veis? Ahí se me queda junto. Pero no me di cuenta de esto, la verdad. Estoy en el de último, en el de esquina, ¿vale? Pues aquí voy a tejer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Me voy a unir con ese puntito deslizado a la esquina, pero atención, voy a tejer una cadena y voy a girar un poco así todo, porque voy a volver a tejer los 3 puntos altos dentro de la esquina para tejer del otro lado, ¿vale? Es decir, esquina con esquina me he unido y ahora me voy para allá para continuar bajando. Entonces, vamos a ver cómo bajo. Tejo entonces este lado completo, 2 y 3, una cadenita, otros 3, 1, 2, 3. Estoy ya en el que hace esquina y tejo 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Me uno. Voy a volver a girarlo con vuestro permiso. Voy a volver a girarlo para que yo pueda tejer de forma más o menos cómoda. Esta hebra, cuando me uno, siempre va a ir por abajo, ¿vale? Y el ganchillo va de arriba a abajo. Saco la hebra y cadenita. Y aquí adentro, como es el que gira, ¿vale? Tengo la línea recta y ahora tengo que hacer el de mi lado, el del lado que estoy tejiendo. Pues nada, tejemos desde el mismo, ¿vale? Desde el mismo hueco. ¿Se comprende esto, verdad? Estoy haciendo un giro y aquí vuelvo a hacer giro. Se tejen los 3 puntos altos, 1, 2 y 3, para engancharme con el siguiente. ¿Habéis visto? Lo tenemos, bajamos, hacemos igual en el otro lado y tenemos el jersey unido. Tendremos que empezar a hacerlo complementario para que se nos acomode todo. Voy a terminar eso y nos encontramos, ¿vale? Venga. Bien, mirad, ya tenemos muchísimo del jersey, ¿verdad? Pero todavía nos queda un poquito corto respecto del largo que nosotros necesitamos. Esto, si tú lo quieres así ya, pues estupendo. Pero si no, le vamos a dar unas vueltitas aquí abajo para que se nos quede un pelín más larguito. Para eso, y como tenemos los huecos, pues nada, empezamos a tejer, ¿vale? Empezamos a tejer como siempre. Yo voy a ir escondiendo al tiempo, como ya hemos visto en este vídeo en otros momentos. Voy a ir escondiendo esta hebra porque a mí me parece importante no tener que esconder tantas.
no lo puedo evitar. Entonces, pues vamos tejiendo, solo que esta vez vamos a hacer en recto, ¿eh? Vamos a tejer toda una vueltita, tejiendo esos 3 puntos altos, una cadenita y otra vez 3 puntos altos. O sea, estoy en el último, no, en el de unión entre los granny. O sea, se me juntan 2 esquinas o 2 huecos. Pues lo que voy a hacer es lo mismo que he estado haciendo todo el tiempo. Tejo uno de aquí, tejo uno que no termino y tejo el del otro lado. Ya me voy a granny, ¿vale? Para tejer ese segundo y tejo uno más. Tejo 3, pero 2 de cada lado. Se me queda, ¿veis? Así no estoy aumentando y tampoco estoy dejando ningún hueco. ¿Lo vemos ahí? Bien, tejo 2 por un lado y 2 por el otro. Y así, genial. Y sigo. Como el hilo es tan grueso, pues es quizás la mejor manera, ¿vale? De hacer para que nos quede estupendo. ¿Vale? Venga, vamos allá. Ahí vamos. Tejemos toda la vuelta y a lo mejor un par de días o 3 según el largo que necesitemos y nos volvemos a encontrar. Vamos allá. A ver, hay algo que me olvidé comentar y es cómo he cerrado, cómo he unido las mangas. ¿Vale? Entonces os lo cuento ahora porque de repente me he dado cuenta que no os lo había dicho. He puesto entre las 2 filas del mismo color una y he unido igual que aquí. ¿Vale? Atención, esta unión es la misma que he hecho en las mangas. ¿Veis? Ahí está. Me olvidé comentarlo, pero bueno, también cada uno une como quiera, pero esta forma es la que hice aquí. ¿Vale? Y esto me lo había olvidado decir, así que nada, os lo digo. Bien, otra pieza que tenemos que acomodar, pues básicamente es la manga, que yo he decidido que tenga esta manga. Esto, por supuesto, es una decisión absolutamente personal, ¿vale? Imaginación al poder, ya lo sabéis, pero yo os voy a contar cómo he tejido esta manga. La opción, que se quede abierta, ¿vale? Hacer unas vueltas como hemos hecho en la parte de abajo, tejer unas vueltas hasta tener el largo deseado. Yo, esta manga, que además es diferente a lo que ya sabemos, porque aquí, si no queremos tejer nada, hacemos unas cuantas vueltas más como estamos haciendo en la parte de abajo y lo tendríamos, pero me apetece esto, así que lo voy a poner ahora mismo y os voy a contar cómo lo voy a hacer, ¿os parece? Entonces, para eso voy a apartarla, ¿vale? Voy a hacer primero, tengo que disminuir puntos, os imagináis, ¿verdad? Voy a apartarla ahí, pero la voy a poner aquí. Voy a empezar por la parte de abajo, pues porque así los empieces no se ven, ¿va? Entonces, empezamos por ahí. Y a ver que soy capaz de organizar porque ya es demasiado grande esta hebra, este jersey. Ahí voy. Empiezo por aquí, por la parte de abajo y voy a empezar a poner puntos. Voy a esconder al tiempo mi hebra, que esto sí que es importante para mí, la verdad. No tener que estar una menos que tengo que esconder, fundamental. Voy por acá, voy por allá, paso por aquí, tiqui, taqui, taqui, taqui. Vale. Primera de las vueltas disminuyendo puntos. No voy a poner cadena de separación, ¿vale? Es decir, directamente me voy al siguiente hueco. Aquí ya no escondo así, ¿eh? Este ya no se esconde aquí, ojo. Aquí me voy al siguiente hueco sin tejer, lo que os digo, ninguna cadena entre cada bloque de esos 3 puntos altos, ¿vale? Me voy ahí, con lo cual ya estoy disminuyendo un montón de puntos, ¿va? Ahí lo tenemos. Bien.
iguales. Nada, esta vuelta fácil, porque lo único que estoy haciendo es tejer puntos altos en cada hueco 3 sin la cadena del medio, ¿vale? Tejemos toda la vuelta. Termino mi vuelta. He pasado la hebra por aquí. Termino mi vuelta. Y puntito deslizado y lo tenemos. Ahora, ¿qué voy a tejer en la siguiente vuelta? Puntos altos, ¿vale? Y también, si os fijáis, aunque se ha quedado un pelín disminuida, que se nota que está un poquito menguante, todavía para mí no es suficiente porque tengo que hacer una manga que quede recogida. Yo quiero así esa manga. Entonces, yo voy a tejer puntos altos. Espera, voy a empezar el punto alto para que no se vea de esta forma que a mí me gusta tanto. Vale. Y ahora, los dos siguientes de cada grupo de 3 lo voy a dejar en 2, tejiendo los 2 juntos. ¿Vale? Lo voy a repetir. Cada grupo de 3, aquí tengo el siguiente, tejo el primero y los otros 2 los tejo juntos. 1 y cierro con el otro 2, ¿vale? Con eso voy a disminuir hasta tener una manguita bien pegada, ¿vale? ¿Que tú quieres que sea más ancha? No disminuyas tantos. Cada uno va a ver bien cuántos más o menos necesita disminuir. Esto es acá la ya prueba, es decir, si ves que haces demasiados, pues quitas. Que ves que has hecho demasiados pocos, deshaces la vuelta. Esto no te puedo dar una pauta, excepto la que yo estoy aplicando, porque según tu hilo, según tu teja, según quieras tu manga de ancha o de menos ancha, vas a tener que aumentar o disminuir, con lo cual poco puedo decir, ¿verdad? Solo eso. Por supuesto, si en lugar de dejarla reducida lo que quieres es vuelo, pues aumentamos, ¿eh? Ojo, tan fácil como eso, que estamos en una situación en la que podemos hacer lo que queramos. Imaginación al poder, ya lo sabes. Bueno, tejo toda la vuelta haciendo eso, ¿vale? Cada 3 puntos los reduzco a 2. Tan fácil como eso, no es problema. Vamos a hacer toda la vuelta. Termino esta segunda vuelta de recogimiento de nuestra manga, ¿vale? Bueno, recogimiento no está bien dicho, pero sí, comprendemos, ¿verdad? De adaptar, acomodar al tamaño que yo voy a querer la manga, ¿vale? Siguiente y siguientes vueltas, porque todas ya son iguales, ¿bien? Voy a tejer 2 cadenas inicialmente, ¿vale? Y ahora, punto de relieve. Todos los que hemos tejido 2 ahora van a ser puntos de relieve por delante. Bien. Y todos los que son 1, que es 1 sí, 1 no, ¿vale? Pues vamos a tejer punto de relieve por detrás. 1 sí y 1 no. Como punto elástico. Bueno, ¿cómo no? Punto elástico. 1 de relieve por delante, 1 de relieve por detrás. Vuelve a ser una elección. Tú decides si te parece bien así o si quieres cambiar y puedes poner 2 puntos de relieve por delante, 1 por detrás. Puedes poner una vuelta por delante, una por detrás. Tantas cosas que se pueden hacer que por eso hay que dejar la imaginación volar. Por eso a mí no me gusta tejer 2 veces el mismo proyecto. Yo agarro el ganchillo y si tengo que repetir ahora mismo esto, te aseguro que lo cambio. De hecho, ya estoy pensando en cambiarlo. Y en tejer otra, pero dándole formita a la manga. Déjame en los comentarios si te parece buena idea que podamos hacer algo, pero controlando esta manga desde el principio. Bueno, lo voy a hacer. O sea, te digo que lo voy a hacer, lo que no sé si lo grabaré. Entonces, no sé, déjame si te parece buena idea y quieres o te apetece que te lo cuente, pues igual que hago tutorial, quizá no. Ya veremos. Pero déjame tu comentario y me dices qué te parecería la idea de tejer una en plan chaqueta, pero controlando el ancho de la manga. Me lo cuentas. Vamos ahí. Tejemos toda la vuelta en punto elástico. Voy a tejer esta y empezamos la siguiente y a partir de ahí, todas para ti. Todas para cada una, para cada uno, ¿vale? Venga, vamos allá. All the glory
when he took our place, but he took my shoulders and he took my face, and he takes and he takes and he takes. Estoy en el final, ¿vale? Entonces tejo ese punto. Hicimos cadenas, en teoría hemos tejido el punto, pero yo tengo que tejerlo de relieve por detrás. Bien. Para mi segunda vuelta, y cierro, tejo las cadenas, lo que fuera el primer punto alto de la vuelta anterior, ¿vale? Lo tejo en relieve. Y se me van a ir amontonando aquí, ¿veis? Como esas cadenas que se me han quedado ahí. No pasa nada, vais a ver qué voy a tejer ahora. Engancho con el punto de relieve por delante, ¿eh? Y tejo 1, 2 cadenas para el punto de relieve por delante, tejerlo. Bien, y ya tejo toda la vuelta como toca. Voy a irme hasta el final de la vuelta para ver, porque ahora el último punto sí que va a cambiar un pelín, porque así tenemos un acabado de profesionales, ¿vale? Voy a tejer hasta al principio, hasta acabar la vuelta para ver cómo tejemos este final de vuelta y que nuestro acabado sea impecable, ¿vale? Todo rato punto elástico. Vamos ahí. Bien, vamos allá. Mirad, he llegado al final. Me quedaría solo el último de los puntos. Y es el último de los puntos por decir algo, porque estas son las cadenas iniciales. Bueno, pues yo las tejo. Y las tejo por detrás. ¿Vale? Y genero un punto que se va, digamos que sería un aumento que voy reduciendo. Un aumento que voy reduciendo. Porque tengo mi punto de relieve por detrás y esas cadenitas. Pero yo las obvio, me olvido que están y tejo y me engancho sobre el punto alto por delante de relieve de esa vuelta. Entonces aquí, si os fijáis, aquí están los 2 puntos, pero en esta, que también están las cadenas y el punto, se disimula perfectamente teniendo un acabado prácticamente igual. Igual, vamos a ver dónde está el principio, aquí. ¿Veis? Está el acabado, esta es la vuelta de acabado, está un poco más ancha, pero una vez que lo hagamos, le demos nuestro bloqueo, no se va a notar ni principio ni fin, ¿cierto? Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer para que, o así es como debemos tejer, si queréis, este fin de vuelta para que no se nos vea nuestro acabado. Dicho esto, vamos a hacer todas estas vueltas y tenemos nuestras mangas terminadas y con eso casi tendremos nuestro jersey listo. Ya sabéis que no cabe muy bien en la pantalla, así que voy a esconder las hebras. Para la próxima vez que conecte, esconde las hebras. Y tú, para la próxima vez que conectes, ya te has suscrito al canal, le has dado al like, has dejado un comentario y seguimos viendo cómo lo tejemos, ¿vale? Venga, vamos allá. Chao. Bueno, pues he mentido porque no he escondido las hebras y acabo de conectar de nuevo, pero luego las escondo en la próxima, ¿vale? ¿Qué tenemos? Vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos 2 mangas terminadas, alargada las vueltas que necesito para que me quede largote, bien, y luego, ¿qué me falta? ¿Vale? Me faltan algunas cosas por rematar todavía. He escondido ya unas cuantas, ¿eh? He escondido muchas, pero aún me quedan. Pero, como es tan grande, como es tan apapochable, o sea, no sé cómo explicar, pero es como muy abrigado, lo que voy a hacer es poner un cuello alto, ¿vale? Voy a poner un cuello alto todo lo ancho que es, o sea, que va a ser un cuello, pero no va a ahogar. La idea es que sea anchotote. Bueno, no alto tampoco, pero sí un cuello que venga para arriba, ¿vale? Entonces, y para eso voy a empezar a poner en todos los puntos, pues un punto, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo cómo se va a ir montando, ¿vale? Voy a ponerme más acá, ¿vale? Para que se vea aún mejor si cabe. Ahí estamos mejor. Bien, ahí está, perfecto. Entonces vamos a ir poniendo en cada punto un punto, ¿vale? Solo eso, de todo lo que es el borde de nuestro cuellito.
esta vuelta quizá que vaya a ser fácil, ¿verdad? Sobre la cadena igual, en todos los puntos un punto. Vamos a poner todos. Bien, tengo la primera vuelta dada. ¿Veis que está como muy abierto, verdad? Bien, vamos a tejer igual que las mangas. Fijaros, en las mangas lo que nos va a hacer el punto es recogerse, ¿vale? Va a hacer así. Con lo cual, esto mismo se lo voy a poner al cuello. Pero como es tan ancho, no va a quedar agobiante. Lo que sí voy a hacer es cambiar el color al beige para que me quede todo como que más sincronizado de color. Vale. Tenemos terminada la primera vuelta y ahora lo que os digo, vamos a poner relieve por delante, relieve por detrás hasta tener unas cuantitas de vueltas, ¿vale? Para que nos quede anchote y quede muy bonito. De esta misma forma, ¿vale? Pues venga, allá que vamos. Tejemos esas vueltas y nos encontramos. ¿Ok? Las mangas terminadas. Las mangas, las dos manguitas terminadas. Las vueltas en mi parte de abajo para que iguale. Espera, voy a ponerlo así. Para que sea todo lo largo que yo quería. Hice 3 diferentes. ¿Vale? He hecho 3 de otro color y luego blanco para que se asemeje o quede más en consonancia. Bueno, porque me apetecía. Ya está. Es que tampoco hay que darle más vueltas. Y el cuello. Mirar. Las vueltas que he tejido de cuello. He puesto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Telephone and he drove his car into the Navy Yard, yes, to prove that he was sorry. In the morning through the window shade, when the light pressed up against your soul,